Ya, listo, licenciado. Ok. Dentro del tema de lo que estábamos viendo en clases anteriores, estábamos hablando sobre el tema de soporte técnico que tiene que ver con los periféricos. Los periféricos que son dispositivos electrónicos que se conectan al ordenador y que permiten la comunicación del CPU con el exterior de su entorno. Entonces, veamos aquí. Ya. Hagamos un repaso de lo que se vio y vamos con lo... Ya, miren. Ok, entonces aquí están los periféricos y como les decía, ¿no? Son los dispositivos electrónicos que conectamos al ordenador mediante sus puertos. Generalmente los periféricos cuentan con cables o adaptadores, en el caso de los dispositivos inalámbricos, que tienen este tipo de interfase, que es el famoso puerto USB. Em, Ahora bien, estos puertos están clasificados en diferentes tipos, ¿no? Listen, ¿puedes compartir la pantalla? Ya, mil disculpas. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Sí, listen, gracias. Ya, miren. Entonces, miren, aquí están, ¿no? Entonces, existen 4 tipos de dispositivos, ¿no? Los dispositivos periféricos de entrada, que permiten ingresar datos o dar órdenes al ordenador. Los que son de entrada y salida, es decir, que son hacen las dos funciones, ¿no? Y los de salida que permiten extraer o que el computador permite presentar información al exterior, al usuario en este caso, ¿no? Entonces, son 3 tipos de dispositivos y también los dispositivos de almacenamiento. Dicen, Eh, los dispositivos de almacenamiento también cuentan como las tarjetas SD del celular o no. sí, ujú. Esos dispositivos también podrían ser de entrada y de salida, bien, ¿no? Sino que por su finalidad más, por su función más predominante, que es la de almacenar información, se los ha clasificado como de almacenamiento, ¿no? ¿De Sí. acuerdo? ¿Ya Entonces, sale el miren, ancho? tengo 4 tipos, ¿no? Ya, entonces miren, aquí están los dispositivos de entrada. Dentro de los dispositivos de entrada, el más clásico o el más evidente sería el teclado, ¿no? El teclado que permite escribir información, ingresar datos y también dar órdenes con la tecla Enter, por ejemplo, ¿no? También otros dispositivos, también conocidos como apuntadores o señaladores, son los diferentes tipos de mouse que encontramos incorporados en las laptops, ¿no? Por ejemplo, el panel touchpad o panel de toque es un mouse, ¿no? Que ustedes utilizan para mover esta línea que estoy mostrándoles en mi diapositiva, que se conoce como el puntero del mouse, que dependiendo de dónde esté, se puede transformar en una barra o en una punta de flecha o en una mano o en otro tipo de icono, ¿no? También aquí está, esta es una tableta gráfica también que tiene un lápiz óptico. Este lápiz óptico me permite a mí dibujar las formas los movimientos que registra de la mano del usuario, ¿no? Por ejemplo, este tipo de tablas gráficas saben estar presentes cuando ustedes han ido a sacar la cédula de identidad, ahí les hacen que ustedes registren su firma en un tipo de estos dispositivos, en una tabla gráfica. Y ustedes utilizan este lápiz óptico, entonces ahí registra los movimientos de su mano y grafica la firma de ustedes. ¿Ya? Los dispositivos, otros dispositivos de entrada sería el micrófono,
que capta ondas sonoras del ambiente y los transforma en ondas digitales, digamos en señales digitales dentro del ordenador para procesarla, ¿no? El famoso joystick, o también conocido como palanca de juegos, joy, que significa diversión, y stick, que significa palo o vara. Entonces, esto utilizado por los famosos gamers para que jueguen. Luego de esto están los otros periféricos como que capturan imágenes, como por ejemplo el escáner y la cámara digital. Estos dispositivos permiten ingresar imágenes digitalizadas de documentos físicos, como una fotografía, un documento, y que son ingresados al computador para que sean procesados como imágenes digitalizadas. También tengo los famosos periféricos de salida, que su función principal es la de presentar datos a los usuarios. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, uno bien conocido por ustedes, que es la cámara web que estamos utilizando. Lo que hace el lente óptico de estas cámaras, que está, por ejemplo, incorporado en sus laptops, es capturar la imagen física de ustedes y transformarla en una señal digital que es mostrada en la pantalla, ¿no? Es decir, estamos ingresando información en formato de imágenes al ordenador, y este nos muestra por un periférico de salida que podría ser mi monitor, ¿de acuerdo? Entonces ingresan los datos por la cámara web, pero salen a través del dispositivo monitor. Entonces aquí están los monitores, las impresoras, los auriculares, que en cambio lo que hacen es reproducir sonidos y pueden ser enviados a los altavoces, a los parlantes o a los auriculares. El GPS es un dispositivo que capta señales, que recibe señales del satélite y muestra en pantalla una gráfica del plano basado en las señales o en los datos provistos o proveídos por el satélite. Y el famoso proyector, que es utilizado para, como su nombre lo dice, representar o proyectar imágenes o video desde el ordenador, ¿no? Entonces, otros clásicos dispositivos de salida, en concreto, que vamos a ver son los famosos monitores, ¿no? Habían dos tipos anteriormente, no hace mucho, que son los famosos monitores CRT, que son, miren, son estas cajas bien voluminosas, y ahora los tan cómodos y delgados monitores de panel delgado, ¿no? O los flat panel. Aquí se maneja el concepto de píxeles. Entre más píxeles se muestren en la pantalla de un monitor, la nitidez de la imagen va a ser más alta, ¿no? Entre menos píxeles, a este efecto se le conoce como pixeleado, las imágenes se ven como borrosas. Entonces, dependiendo del número de píxeles que se representen o que se muestren en una pantalla, será la resolución, ¿no? Es directamente proporcional. A mayor número de píxeles, mayor resolución. A menor número de píxeles, su resolución baja, ¿no? Existen dos tecnologías en lo que se refiere a los monitores de panel delgado, ¿no? Los famosos LCDs y los monitores LED. LCD, también conocido como las pantallas de cristal líquido, que ya también están de salida, porque ahora el boom o lo que está de moda es la tecnología LED, ¿no? Es un tipo de monitores que son de bajo consumo energético, y es la tecnología que está imponiéndose, ¿no? Bajo consumo de energía, lo que contribuye al cuidado del ambiente, y es lo que tenemos actualmente, ¿no? Cuidan nuestros ojos. En cambio, en los monitores CRT aquí tenían un cañón que directamente disparaba rayos
luminosos a través de su pantalla al rostro del usuario, ¿no? Eran bien dañinos estos monitores y por eso también fueron desplazados por ahora los famosos monitores planos, ¿no? Ahora vamos con los periféricos de salida, los altavoces que ya habíamos visto arriba también, y los auriculares, ¿no? Por aquí sale el audio y el sonido que produce el ordenador. Aquí están. El proyector también es considerado un periférico de salida, al igual que el GPS, ¿no? Pero lo que nos interesaba aquí era estos que son mixtos. Tienen dos funciones, entrada de datos y salida de datos. Uno de los clásicos es el famoso router que ustedes tienen de pronto en sus casas, ¿no? Por medio de estos dispositivos, ustedes reciben señal de Internet y por medio de estos dispositivos ustedes están conectados a Internet para poder enviar o recibir información utilizando su servicio de correo o su servicio de videoconferencia, como es el que estamos ahorita aplicando. Entonces, toda la información viaja por medio de estos dispositivos, tanto de salida como de entrada. Las pantallas táctiles también son otro ejemplo de un dispositivo mixto, que es de entrada y de salida. Aquí ustedes pueden ver la información que les presenta el ordenador, pero también ustedes pueden dar órdenes si tocan los iconos que están aquí con su mano. De esa forma ustedes dan una orden, es decir, están ingresando información al ordenador por medio de la pantalla táctil, que se conoce en inglés como touch screen. ¿Ya? En cambio, si no tuviera un touch screen, este dispositivo solamente fuera de salida, es decir, un dispositivo, una pantalla común y silvestre. Ahora bien, dentro de los dispositivos de almacenamiento de información, que es el cuarto tipo de dispositivos periféricos, nosotros tenemos algunos productos, ¿no? Algunos dispositivos electrónicos. El más común y conocido por ustedes, la Flash Memory con formato USB. Gracias a este dispositivo, que también puede ser un dispositivo de entrada y salida, pero por su finalidad más relevante es un dispositivo de almacenamiento. Lo mismo sucede con los famosos y ya hoy en día ya que están fuera del mercado, son los famosos DVDs o CDs. No se diga aquí también los disquetes, que eso sí ya son como prehistóricos a estas alturas del partido, ¿no? El disco duro también es un dispositivo de almacenamiento, pero este disco duro es un dispositivo interno, está dentro de la máquina, ¿no? Pero es considerado un dispositivo de almacenamiento. De hecho, es un dispositivo de almacenamiento, el mayor dispositivo de almacenamiento que ustedes tienen, ¿no? Que está dentro de la máquina y cuyos tamaños pueden oscilar entre los 500 gigas a 2000 gigas, es decir, 2 terabytes. Hoy por hoy en el mercado pueden encontrar eso. Un precio aproximado de un disco duro de unos 2 teras puede estar en unos $90 o unos $80, más o menos en ese margen. Pero no son los únicos dispositivos de almacenamiento, ¿no? Sus dispositivos, los famosos MP3 player o tocadores de música en formato MP3, también son dispositivos de almacenamiento, ¿no? Miren, aquí también tengo discos duros externos o portátiles. Tienen la misma capacidad que los discos duros internos, pero la cuestión es que son externos, están fuera de la caja, del case. Y ustedes lo conectan mediante una interfaz USB, es decir, un cable USB que se conecta a uno de los puertos disponibles USB en su computador, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una herramienta para respaldar los datos que están en su ordenador, sus archivos más importantes, y también pueden aquí llevar aquí los instaladores, por ejemplo, el instalador del sistema operativo, el instalador del Office, el instalador de cualquier aplicación que ustedes estén utilizando en su día a día, en su trabajo, en su centro educativo. Pueden almacenar ahí, ¿no? De igual forma, los tamaños están igual que el tamaño de los dispositivos de almacenamiento internos, igual que los discos duros internos, ¿no? Ahora bien,
¿Qué otro dispositivo de almacenamiento interno conocen ustedes, jóvenes? In- ¿Qué otro dispositivo de almacenamiento conocen ustedes, además de los que les he indicado? Mm, Nube, dicen, pero es almacenamiento en línea. Digital. Ya, pero eso sería eh, mediante la red, conectarse con un dispositivo de almacenamiento que está, de pronto está al lado de su casa o de pronto está en Japón. Pero a la final, ese almacenamiento en la nube utiliza un dispositivo físico que sería un disco duro dentro de una máquina, dentro de un ordenador. Pero la pregunta era, ¿qué otros dispositivos de almacenamiento ustedes conocen, además de los CDs, de los discos duros? Los cassettes. Ya, hay los famosos cassettes o también conocidos como tape backups o cintas de respaldo. Eh, en ese tipo de dispositivos, ustedes pueden guardar grandes cantidades de información. Generalmente esos tipos de dispositivos son utilizados por las bases de datos enormes, como pueden ser las bases de datos de un banco o de una multinacional. ¿Sí? De hecho, aquí hay una especie de tape backup. Veámosle acá. Tape backup. Tape de cinta y backup de respaldo. Miren, aquí está el dispositivo y aquí está el cartucho. Si eso lo vemos en imágenes, eso se conecta, ese dispositivo se conectaba en los, miren, aquí tengo como 3 servidores y aquí en este servidor yo conecto ese dispositivo de backup, ¿no? El acceso a estas cintas, que son como una cinta de película, es un acceso secuencial, es decir, si yo quiero ingresar a unos datos que están al final del respaldo, de ley yo tengo que pasar por los datos que estén almacenados previamente para llegar a esa información. De hecho, por ejemplo, yo cuando utilizaba este tipo de dispositivos tenía que, para sacar datos que fueron respaldados, por ejemplo, en la semana, en el día 3, tenía que primero en mi computador leer los datos que están en el respaldo del día 1, luego en el día 2, y ahí sí para llegar al día 3 y yo poder bajarme la información de ese respaldo de datos. Es decir, es un acceso secuencial. Se demora mucho, pero es un tipo de acceso a este tipo de dispositivos de almacenamiento, ¿no? En cambio, en el disco duro es un acceso directo, ¿no? Es un acceso aleatorio. Entonces, si yo necesito llegar al respaldo del día 3 de la semana, simplemente me llevaba directamente a ese sector donde está almacenado en el disco duro la información y lo tenía. Es decir, era un acceso aleatorio, pero mucho más rápido. Entonces, hay 2 tipos de acceso, ¿no? El aleatorio y el acceso secuencial. El acceso secuencial se demora en acceder a la información. No es que se pierde, pero ahí está, ¿no? Y el acceso a los aleatorio o acceso directo a los datos, como el que brindan los discos duros, ¿no? Estas cintas, por ejemplo, también son utilizadas en los sistemas de circuito cerrado de televisión para grabar, por ejemplo, los videos de seguridad de todos los días, ¿no? Entonces, ustedes para acceder a cierto día también tienen que visualizar o adelantar eh, los videos que fueron respaldados en días anteriores para llegar a un determinado día. ¿De acuerdo? Aunque claro, ya existen nuevas tecnologías que están haciendo este trabajo igual que como el acceso aleatorio, es decir, de forma más directa, ¿no? Pero en los antiguos tape backups no había forma de evitarse esto, de pasar por los datos previamente guardados para llegar a la información necesaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de unidades de medida utilizan los dispositivos de almacenamiento? Aquí están jóvenes. La unidad más pequeña es conocida como el bit. Un bit puede almacenar un 0 o un 1 lógico, o traducidos al
al español sería ver sí o no. Veamos dónde están, acá están. Ya. Un byte, un kilobyte, un byte en cambio es la unidad de 8 bits. 8 bits conforman un byte. Y con un byte ya puedo almacenar algo ya más representativo como sería cualquier carácter que ustedes puedan conocer, como por ejemplo un número entre el 0 y el 9, una letra del alfabeto como de la A a la Z, ya sea en mayúscula o minúscula, o símbolos especiales como el asterisco, el slash, el punto y la coma. Entonces, para almacenar un dato dentro, un carácter dentro de un dispositivo de almacenamiento, yo como mínimo necesitaría un byte. No un bit, ¿no? Porque un bit es la unidad más pequeña y no me permite a mí almacenar información más representativa para mí como usuario, ¿no? Tómenle, hagan una analogía, ¿no? Un bit sería como la octava parte de una fotografía, es decir, si a una fotografía la cortan en 8 pedazos, un byte sería un pedacito que si ustedes ven ese pedacito de esa fotografía no les va a decir nada, pero si juntan esos 8 pedacitos, entonces ahí sí tendrían la imagen más clara de esa fotografía. Y eso sí ya tiene un significado o una representación más clara para el usuario. La siguiente unidad en medida que viene es el kilobyte. ¿Y qué es el kilobyte? Es la reunión de 1024 bytes. Entonces, miren, en 1024 bytes ya puedo yo almacenar 1024 letras, 1024 números, entre el 0 y el 9, 1024 símbolos especiales o la combinación de 1024 letras, números o símbolos especiales. Y esto sigue creciendo los megabytes. ¿Qué es el megabyte? 1024 kilobytes. Y miren, tengo el gigabyte, el terabyte, y hasta el terabyte estamos a nivel comercial, conocen todos, ¿no? Pero existen unidades de medida más grandes, ¿no? Como el petabyte, el exabyte, mil. ¿Y por qué comercializan resolución? Porque estos dispositivos de los terabytes, de los petabytes, son manejados por sistemas de almacenamiento muy grandes que generalmente son utilizados por empresas grandes, como empresas públicas del Estado o empresas bancarias o internacionales, como Coca-Cola, por ejemplo. ¿De acuerdo? Porque ellos producen mucha información. En cambio, para un usuario común y silvestre, nosotros no, si ustedes tienen un disco duro de 2 terabytes, chuta, yo creo que en toda su vida educativa van a poder, del colegio van a poder llenar información en ese tipo de dispositivos. Es mucho. Pero en cambio, lo que es mucho para unos es poco para otros usuarios. Entonces, para el banco, 2 terabytes sería muy poquito porque ellos producen diariamente miles de miles, llegando a los millones de registros. Entonces, ellos necesitan dispositivos mucho más grandes en capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Los de terabyte para arriba ya son de uso de compañía. Industrial, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a quedar ahí, ¿no? Por favor, esto quiero que esté bien claro, esto quiero que repasen las unidades de medida de almacenamiento y yo la siguiente clase les voy a tomar un tipo de ejercicios. Les puedo yo pedir información, por ejemplo, digo, la enciclopedia en carta mide como 120 gigas. Entonces digo, ¿cuántos DVDs necesitaría de 4 gigas necesitaría para almacenar esa enciclopedia? Entonces ustedes tendrían que hacer una conversión. Pero bueno, ahora por hoy quiero que entiendan esto, ¿no? Que estas son las unidades de medida, al igual que tenemos unidades de medida en longitud, como el metro y sus múltiplos y sus submúltiplos, o al igual que tengo unidades de medida en masa, es decir, peso, tengo el gramo y sus múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Como el kilogramo o el miligramo. También tengo yo las unidades de medida en informática, que es el byte y sus múltiplos, ¿no? Que son el kilobyte, el megabyte, gigabyte y el terabyte. Estos son las unidades de medida que mayormente nosotros trabajamos y utilizamos a nivel de nuestro tipo de usuarios, ¿no? De los usuarios más comunes. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, quedamos ahí.
Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. También les voy a poner el trabajo autónomo en la clase 10 y eso lo van a tener que resolver durante estas 2 semanas que vienen, ¿no? Recuerden que de aquí tenemos una semana más y luego de esa semana más tenemos ya la entrega del trabajo autónomo. Es decir, a partir de hoy en 15 días tendrían que entregar ese trabajo. Entonces ya les subo a la plataforma para que vayan ya resolviendo. Es un cuestionario. Listen, Ajá. Súper grande, dice. No tan grande, pero tampoco tan pequeño. Hay que hacerlo. Tienen que hacerlo a mano. Ujú. a mano, listen. Sí, tienen que hacerlo a mano, luego tienen que escanearlo y subirlo a la plataforma. Oh my God. Es un cuestionario, ¿no? Licenciado, ¿cuáles eran los dispositivos que utilizan la computadora que dan entrada y salida? Los dispositivos mixtos, ¿no? Ajá, ¿cuál era? Por ejemplo, el ruteador, que permite enviar información o recibir información. Y el modem, El módem también, ajá. la impresora, ¿no? La impresora es de salida. Pero ¿y los que tienen fax? Ese sería de entrada y salida. Pero fax ya casi no hay, ¿no? Oh, Ahora, la pregunta sería esta. ¿Una impresora multifunción es un dispositivo de entrada y de salida? ¿O solo de entrada o solo de salida? ahí mismo está con la antigüedad del fax. No, no, no. Una multifunción. ¿Cuáles son las multifunción? Es una impresora que además de ser impresora, es escáner. Ya, Y además de escáner permite copiar, copiadora. Entonces tiene 3 funciones. 3 funciones. Ya. Ya, ¿este dispositivo es de entrada, de salida o mixto? Mixto. Este es mixto, ¿no es cierto? Porque de salida porque utiliza la impresora. Y de entrada porque utiliza el escáner. Ya. Y al copiar debe almacenar la información y luego reproducirla en papel. Es decir, ahí utiliza tanto el escáner como la copiadora cuando saco yo una copia. Es mixto. Es mixto. Porque realmente son 3 dispositivos, digamos 2 dispositivos en uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa pregunta podría estar en el examen, ¿no? Oh Pero my si God, yo ya, les digo que una impresora simple es un dispositivo de entrada o de salida o mixto. Una impresora de salida. es de salida porque solo tiene una sola función, imprimir sus trabajos, nada más. Pero cuando es una impresora multifunción, ahí sí ya cambia todo. Ok, chicos, les voy a poner un cuestionario de esta clase para que ustedes resuelvan ya, una autoevaluación. Ya les subo esto. Gracias, chicos. Sonó la campana. Nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Pórtense bien. Ya Y está. Muchas gracias. buen fin de semana para todos. Igualmente.